minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en Avenida Refugio, aquí por Radio Ciudad, en la 92.3 FM y también en Ciudad Televisión a través del canal 20 de Gigaret. Y estamos hoy con, ahora con un invitado porque no podíamos dejarlo pasar por la ciudad sin venir a visitarnos también. Que nos venga a visitar. Estamos con Guillermo Moreno, creo que no hace falta más presentación que esa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por de estos snacks que nos están dando tan ricos, por el mate. Y chipacitos. Sí, claro. Pero no quería yo darles un título que ustedes no... gracias. Y la verdad que muy bien, muy alegre, muy bien esto, muy bien. Es un diseño novedoso, muy bien. Sí, muy novedoso. Integración de la operación técnica, todo. Muy novedoso. ¿No? Sí, bien. Muy novedoso. La verdad que lo felicito, por una vista preciosa. Muy bien todo. Sí. Ha venido a presentar su libro. No sé si te puede tutear, quizás. Al contrario, prefiero que lo hagas. Defender el modelo, ¿no? Que se va a presentar hoy a las 20 ahí en la librería... Contexto. No, la librería de La Paz, iba a decir la de Sarmiento, la avenida de Sarmiento, justamente. Y para hablar de defender el modelo, pensaba, ¿no? ¿De qué modelo se está hablando? ¿Cuál es el modelo que hay que defender? Bueno, en realidad, lo que uno intenta con este libro, en su génesis, era dejar un legado para las generaciones que nos seguirán, de cómo nosotros fuimos tomando nuestras decisiones y fundamentalmente para que pudieran aprender los errores cometidos y no repetirlos, incorporar los errores que nosotros hicimos cuando les toque tomar decisiones administrando la cosa pública, atendiendo al bien común, y no cometan los errores que nosotros cometimos. Por eso se llamaba el relato del modelo. El relato por Cristina Kirchner y el modelo porque era como hablaba Kirchner. Y si sintetizábamos en el título las dos experiencias de los últimos 12 años. Pero bueno, cuando lo empecé a hacer no pensaba que íbamos a perder la elección. Después perdimos la elección y la editorial sudamericana sugirió cambiarle el título al libro para que fuera una expresión de lo que estaba siendo atacado. Porque está claro que en el actual gobierno se dedicaron a confrontar conceptualmente con el anterior. Y a mí me pareció correcto. Entonces, lo que estoy diciendo es, miren, no hay duda que cometimos errores, ¿cómo no vamos a haber cometido errores? Pero lo que hicimos en un análisis beneficio-costo claramente no fue favorable, por eso la gente está mejor. No es que con nuestro gobierno la gente está peor que cuando llegamos al gobierno. Entonces alguien podría, y estoy dispuesto a someterlo al debate, si a partir del 2011, 2012, 2013 podía haber otra experiencia que hiciera que la gente, antes de que nosotros entregáramos el mando, estuviera mejor. No hay ninguna duda, eso es obvio. Sí. Lo que pasa que cuando vos evaluás desde el ciclo peronista que comienza con Rodríguez Sá hasta la finalización del mandato de Cristina de Kirchner, no hay ninguna duda que la gente está muchísimo mejor. Entonces, cuando vos evaluás el conjunto, evaluás el ciclo, no hay ninguna duda. Bueno, ese es el objetivo del libro. Me interesa el ejercicio de la autocrítica que también propones. Y, por ejemplo, si pensáramos en errores o en ¿qué faltó? No sé si es faltar la expresión, porque bueno, se tomaron algunas decisiones que, como toda decisión, anula la que podría ser la alternativa. Vos te casás con alguien, no con dos al mismo tiempo, por ahora al menos. Está bien, aunque no digo que en la fantasía no estaría, pero optás por uno y esa decisión de uno te implica que la otra decisión deja de estar. Yo en lo personal confronté y bueno, obviamente en esa confrontación el Poder Ejecutivo tomó otra decisión. Confronté con el plan de negocios de Galucho en YPF, la empresa más importante de la Argentina, a mi humilde entender,
no tuvo el correcto plan de negocios. De hecho, en esta administración sigue el mismo plan de negocio, algo no anda. Si en un gobierno nacional y popular el plan de negocio de la empresa más importante de la Argentina es el mismo que en un gobierno oligarca, algo no camina. Y está claro que cuando Galucho hace el plan de negocio lo hace con condescendencia del Club del Petróleo, que es exactamente el mismo que hay ahora, conducido hasta por los mismos personajes, en este caso Aranguren. Aranguren en aquel momento presidía el Club del Petróleo y en este caso es el ministro de Energía. Por eso no cambia el plan de negocio, cambia algún gerente, básicamente siguen haciendo los mismos gerentes. En esto es un tema que nosotros nos tenemos que revisar, porque es cuando, producto de ese plan de negocio, la energía empieza a aumentar su precio. Estoy hablando de la energía conceptualizada como electrones y moléculas. Electrones es electricidad, moléculas tiene que ver con todo lo líquido. O gaseoso, no son moléculas. Nosotros, ese incremento de la energía que se empezó a generar producto del equivocado plan de negocio de Galucho en YPF impactó en la competitividad de nuestro aparato productivo. El deterioro que hoy tenés en la capacidad exportable de nuestro aparato productivo hay que reconocer que ya se inicia en nuestro gobierno. No así la destrucción del mercado interno. ¿Y qué había que hacer? ¿Estatizarla por completo? No, otro plan de negocio, simplemente los planes de negocio son al margen de quién es el sujeto o la persona que detenta la mayoría en la asamblea de accionistas. Es indistinto que sea, está bien, si vos haces un plan de negocio errado, es indistinto que el accionista dominante o controlante sea estatal o no sea estatal. De hecho, nosotros teníamos la mayoría de las acciones, el 51%. El plan de negocio es al margen. Este es un error muy común, que obviamente vos tenés otra especificidad, pero es un error común que deviene de la conceptualización marxista de confundir la propiedad con el flujo. El flujo de esa propiedad es el plan de negocios. La propiedad es la propiedad. Es decir, si el plan de negocio está mal, es indistinto que sea tuyo o mío. Sí. En este caso vos sos el Estado y yo soy un privado, o como quieras. Lo que estuvo mal fue el plan de negocio. ¿Se entiende? Sí, bien. Perfectamente. Sí. Guillermo, a mí me gustaría que nos conozcamos como conocerte como persona, ¿no? Estuve leyéndote en tus inicios, si te interesa, Claro, si yo vine acá a comer estos chipaquisitos y a conversar con ustedes, todo lo que ustedes quieran conversar. Claro, para que conversemos un poco claro, por ese lado también, ¿no? El lado de la persona, ¿no? De Guillermo Moreno, que por ahí, bueno, lo conocemos como exfuncionario, ¿no? Pero por ahí no tanto en su historia, desde sus inicios, ¿no? De pibe y de piba. Digo esto porque vos estabas diciendo, ¿no? En tu libro lo que querés es dejar también un legado para los futuros, quizás funcionarios o no, pero sí ciudadanos comprometidos con su sociedad, ¿verdad? Cierto, lo que pretendemos es que se genere conocimiento. Entonces, muchas de las decisiones por nosotros tomadas, si no dejamos un legado, bueno, obviamente que continúen el resto de los funcionarios intervinientes, pero me parecía que era válido sistematizarlo en un libro y eso fue lo que hice. Tu pregunta. Contame, vos estuviste... Me casé a los 21 años y mi hijo nació un 17 de octubre. Mira. 17 de octubre del 77. Y yo cumplo años el 15. O sea, yo acababa de cumplir 22 años y nació mi hijo mayor, que hoy, bueno, obviamente está con los 40 y pico que tiene que tener, va a cumplir 41. Y tengo otra niña de 30 y pico, yo le digo niña, pero ya hace una década que está casada, así que, pero sigue siendo mi hija menor, ¿viste? Como es el tema de la relación entre los padres y las niñas, así, sí, así tal funciona. Cual. Sí, y fuiste ferretero. Yo en realidad tengo un mayoreo de ferretería. Ajá. Pero me puedo decir que soy ferretero, pero no es que atendíamos el mostrador. Mi negocio no atiende el mostrador cuando vas vos
y decir, me da un coso como este, un cosito, aquel coso. Claro. No, eso no, que es muy divertido. Es muy... Algo que solucione... Sí, esta cosa que es un cosito, sí. Nosotros le vendemos a los ferreteros. A eso donde vos vas a comprar, llega un camión, baja mercadería, bueno, ese soy yo. Viene hace 40 años atrás. Sí. Por eso, y mi negocio se hizo de la calle hacia el depósito, eso significa se hizo de los vendedores hacia adentro, entregaba la nota de pedido, se preparase el pedido y ahí lo entregaba, cobraba, bueno, ese es el circuito normal. Hace 40 Pero eso años es algo que vos, salió de vos, digamos, o viene de familia también, lo una empecé cosa yo, que vos te forjaste solo, No, digamos. lo empecé porque cuando volví al país, yo volví al país para diciembre del 78 con la guerra con Chile. Para ustedes es prehistoria eso, pero bueno, todavía algunos estamos vivos de aquello. No la del 82, de Malvinas, estamos hablando del 78 con Chile. Yo había hecho la conscripción, la famosa colimba. ¿Sabes por qué se decía colimba? ¿Por qué era? Porque lo hacían correr, limpiar y barrer. Y barrer, exacto. Lo hicimos, yo lo hice en el 8 de infantería en Comodoro Rivadavia. Me subí en un Hércules y aterricé ahí en Comodoro. Y bueno, la especialidad te va formando. Los muchachos de acá son de selva, en la Patagonia sos de combate de llanura. Y la confrontación con Chile no era selvática, era andina o de llanura. Así que me convocan. Yo vuelvo de Chile y cuando me voy a incorporar a la fila, llega el cardenal Zamoré y hace ese intento de paz que finalmente dio resultado. Pero bueno, ya me quedé, empecé a trabajar de vendedor en un mayoreo, en una fábrica de clavos de acero. Y viene la primera apertura, la de Martínez de Oz, y bueno, la mercadería importada destruye la producción local, muy similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Viste que la historia se repite. Y la fábrica se funde y me da como toda indemnización una lata grande de clavos de acero. Y bueno, esa fue mi indemnización, salí a venderlo y bueno, empezás a vender y empezás a comprar y vender y bueno, otras cosas y ahí armé un mayoreo. ¿Y cuándo inaugurás la unidad básica? La primera unidad básica la inauguro cuando cumplo 30 años, porque yo soy de la vieja escuela donde dejabas de ser Juventud Peronista a los 30. Yo después vuelvo a estudiar. Ah, mira, ahora se extendió la adolescencia. Ahora se estudió por la adolescencia. Pero yo encontré de 40, pero es como raro. Sí, pero bueno, en aquella época a los 30 ya pasabas el charco y ya está. Yo fui presidente de mi centro de estudiantes en la universidad. Vuelvo a estudiar después de que lo estuve contando, vuelvo a estudiar. Sí, Primero te metes otra vez en... Claro, primero termina de estudiar mi señora, la madre de los hijos, no la actual. Estuve casado como 22 años. Ella ya estaba avanzada en su carrera de psicóloga, entonces termina de estudiar ella y cuando ella termina empiezo yo. Y bueno, en el último año de la carrera soy presidente del centro de estudiantes y coincide que soy presidente del centro de estudiantes, que termino la carrera y que cumplo 30 años. Así que ahí cerré el ciclo de Juventud Peronista y abro una unidad básica donde yo vivía. Y ahí empezamos. Ahí empezó todo. Sí, bueno, continuó, digamos, empieza lo que es el diseño territorial. Yo empecé a los 14 años Juventud Peronista, ¿no? Empecé a los 14 años porque en esa época en las casas naturalmente no existía el celular, gracias que tenía un teléfono fijo. Y le escuché a mi hermana, que es 5 años mayor que yo, de que iba a ir a un acto relámpago. ¿Sabés lo que era eso vos? No sabés lo que es un acto relámpago. Un acto relámpago era... Estábamos en algo que nosotros decíamos que era la dictadura, pero que después Cristina alguna vez dijo sobre eso que era la dicta blanda, pero era una dictadura, la donganía. Ajá. Y entonces había un sindicato muy combativo que era FOETRA, que nuclea a los obreros y empleados de los telefónicos en Buenos Aires, en capital de Buenos Aires. Y mi hermana era delegada en una sucursal ahí por 11, de la que atendía el público, de la vieja Entel te estoy hablando, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Y la escucho que dice que van a hacer un acto relámpago, que era, se juntaban a una hora determinada, pegaban unos gritos, hacían algunas cosas y salían todos corriendo antes que llegara la policía. Claro. Bueno, lo que contó ayer Armando, ayer vino un ex detenido político que nos contaba que hacían lo mismo acá. Bueno, obviamente que eso es la de Onganía, la de Videla, está hablando tu idioma. Entonces hasta tiene algunos hechos, viste, hasta, bueno, te pegaban unos palos, te tiraban unos gases, vos le tirabas los gases lacrimógenos, había un cierto combate
hasta diría caballeresco, si bien hubo algún que otro, hubo compañeros desaparecidos, está el caso de Felipe Vallés y demás, que había sido un poco antes, pero bueno, no llegamos a los extremos del 76. Entonces yo la escucho a mi hermana que se iban a juntar enfrente a donde está la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida de Mayo, el viejo edificio de la municipalidad, Bolívar 1, iban a hacer un acto ahí, para ir a gritar un poco a Plaza de Mayo, serían 50, 100, qué sé yo, se juntan, lo que sería como un asalto, ¿te acordás de esas viejas fiestas juveniles que se juntaban todos y vale, después salían, chao. Y entonces, bueno, yo con 14 años la voy a cuidar porque tenía ese mandato, viste, que a vos te crías. Claro, que tenés que proteger a tu hermano menor, es, digamos, claro, sí. Mayor, en este caso. Es mayor en este caso, pero claro, igual vos tenés el varón. Sí, claro, el varón tiene que cuidar a la... Exacto. Bueno, sigue siendo, yo ese mandato también se lo di a mi hijo y así tiene que ser. Continúa. Continúa, claro. Y bueno, y ahí me encontré a los 14 años la primera que me tiraron gases, fue divertido. Claro. Así que ahí arrancamos Una y no paramos, capaz que terminó hoy, pero no creo que voy a seguir un ratito más todavía. Bueno, y no sé, ¿hay alguna ya proyección para próximas elecciones? ¿Algún armado? No sé, Moreno 2019. No, yo le estoy diciendo a los compañeros que si este gobierno sigue insistiendo con esta grieta y en vez de terminar de señalar con el dedo y perseguir, lo acentúa y va a tener que haber muchos candidatos a presidente, muchos en el peronismo, porque ¿es necesario esa fragmentación? Y si ellos insisten en esta grieta, sí, porque yo tengo la hipótesis de que son capaces de matar a los candidatos. Entonces si tenés uno solo, estos son muy bravos, no son lo que vos te imaginás. Lo que pasa es que ustedes son jovencitos y entonces no vivieron. Estos son los que bombardearon la Plaza de Mayo con la gente abajo. Hay que tener la decisión de tirar una bomba de 500 kilos con miles de personas abajo. De un solo saque se mataron 357 de los que se contaron, pero andá a saber lo que murieron. Hay que hacer esa salvajada. Y eso no pasó hace 300 años, pasó ahora. ¿Vos pensás que es contagioso lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, que está sucediendo? Bueno, yo le dije a mis militantes que cuiden a los dirigentes importantes, obviamente que yo no soy uno de ellos. Nosotros integramos los comandos tácticos, pero algún compañero después que me escuchó escribió, vieron que lo que dice Guillermo tiene razón. Pero lo que pasa en Brasil ahora se inauguró en la Argentina. Lo que pasa es que tenés que revisar los últimos 100 años de historia de nuestra patria. Allá en el 17 hubo una semana trágica, ¿no? No tenían ningún problema en meterle bala. Ni en Buenos Aires, en los talleres Vanessa, ni en la Patagonia. Es un continuo de violencia de estos sectores oligárquicos sobre nuestro pueblo. Claro, uno tiene sus dudas de hablar esto, porque ustedes son jovencitos, ustedes 4, con mi compañera acá del Chaco, sumo todas las edades y no sé si llego a 200. Pero cuando voy a agarrar a los veteranos y que con 3 ya suma pasar los 200, decir, no, pará, que esto de Brasil no es lamentable, pero es una circunstancia que ni te cuento a partir del 76 en la Argentina, pero antes también, Ya te digo, la violencia de bombardear una plaza, ¿vos se te ocurre que podés dar la instrucción de bombardear una plaza de Mayo con gente abajo? Porque grita viva Perón, pero ¿dónde se vio eso? Claro, justamente a dónde se vio ya, estábamos llegando a una... Claro. Persecución ideológica es que ahora me censuran el programa y te corten. Que vengan acá y te digan, usted no tiene más trabajo porque entrevistó a Moreno. No, pero muy distante, que vengan acá y nos maten a todos. Claro. No es persecución ideológica, por eso... te mataban. Y estos son lo mismo, estos son Blanco Villegas, estos tienen mucho sobre sus espaldas. Así que yo le digo a los compañeros, cuidado con esto. Entonces, en la medida que estos muchachos avancen, si avanzan, no digo que ahora, pero si avanzan, ¿qué les va a pasar si sienten que las cosas no les salen, que es lo que está pasando? Muchos de estos terminan presos, con las acciones que han hecho en el gobierno, con el correo solo ya terminan presos. No hay ninguna posibilidad que sigan en libertad, aplicando la misma teoría Irursum que se aplicó con los compañeros que ahora están presos. No tengo ningún problema, ellos pusieron presos, aplicando la misma ley, tienen que ir ellos presos. No va a cambiar la ley, tiene que ser lo mismo. Por lo tanto, cuando se sientan en esa situación, quizás, no digo que va a pasar, quizás se amplíe la posibilidad de que estos tengan reacciones violentas.
Tenemos una breve tanda, no sé si se pueden quedar un ratito Sí, más. tranquila. Seguimos tomando unos mates acá y comiendo chipacitos con Guillermo Moreno después de la tanda. Central Noticias. Me incitan a gritar. Bueno, seguimos en Avenida Refugio, aquí por Radio Ciudad y Ciudad Televisión, y estamos con Guillermo Moreno en los estudios. Yo quería leer algo, que es parte de un libro que se llama Silencio por Sangre, ¿no? Y así comienza el libro, ¿no? Dice: la mujer joven, recientemente viuda, madre de una niña pequeña, sabía que no acababa de escuchar una amenaza vana. Corría marzo de 1977 y allí donde estaba la gente se moría, la mataban. Lo había visto, lo había escuchado a través de las paredes. A ella también podía pasarle si no firmaba los malditos papeles. Y si lo firmaba, quizá también. Podían ejecutarla o torturarla hasta la muerte. Su propio cuerpo le gritaba que no faltaba mucho, que tal vez no resistiera la próxima sesión de picana, de submarino, de lo que el capricho de los señores de la vida y de la muerte decidiera. Firmá impura o te mato. Allí no tenía otro nombre. Desde la primera noche de su secuestro la habían empezado a llamar así, la impura. Se había casado con un judío y eso no se lo perdonaban. Era psicóloga, una profesión subversiva, y eso tampoco ayudaba. Le preguntaban por personas, lugares, encuentros y otras cosas, y ella casi nunca sabía las respuestas. Pero no estaba allí por eso. Lo que querían era otra cosa: que firmara la cesión de las acciones de la empresa productora de papel de diarios que había sido de su marido y que tras la muerte de este en un accidente aéreo les pertenecían a ella y a su hija. Por eso también estaban secuestrados, desaparecidos para todos, su suegra, su suegro y otros miembros de la familia. Firmá, carajo, firmá o te mato. ¿Quién dice esto? Estás hablando de Lidia, ¿no? Sí, de Lidia Papaleo de Tenía Graiver. 27 años, que debe ser la edad de ustedes. Y vos imaginate a lo que fueron sometidas. Ella era una hermosa niña de La Plata y se había casado con un relevante integrante de la comunidad judía de La Plata, que es una comunidad sustantiva. Se habían ido de Argentina, estaban en México. Ella cuenta que se encuentra con uno de los que en esa época se llamaban los capitanes de la industria, pero mexicanos, o sea, un tipo de los conglomerados productivos mexicanos que tenía industria química, textil, diarios, medios, petróleo. Lo invita a su casa y le dice a su marido: mirá, vende esto porque esto te va a costar la muerte a vos. Te lo digo yo, que soy mucho más grande que vos. Y a ella le quedó eso picando en la cabeza. Por eso cuando hablan del accidente de su marido, de David Graiver, ella se comunica con este hombre y él le da a entender que obviamente no era un accidente. ¿Quiénes estaban ahí en esa reunión cuando la apuntan con un arma a Lidia y le dicen que firme los papeles? ¿Y cuál es esa historia que además vos tenés mucho que ver en esa historia? Son dos momentos distintos. Uno es la tortura en el pozo de Banfield, que es lo que Sí. vos estás contando. Y otro es en el edificio de la Nación, en la calle Florida, el viejo edificio de la Nación, Florida en Capital, Del diario La Nación. Diario de la El Nación. diario. Mirá cómo sería la vida que vos te parabas a leer las noticias, pero las ponían, vos ni conociste eso, ¿no? Ellos tenían una vidriera muy simpática que daba a la calle Florida, que era peatonal, y había un cristiano ahí que a mano te iba pegando las letras sobre como una especie de felpa y se adhería a la letra, entonces te iba poniendo con una velocidad increíble y te iba poniendo las noticias. Era como si leyeras en el celular, pero el tipo la ponía con las manos. Sí. Y se paraba, y vos te parabas ahí cada vez que pasaba a leer las noticias, porque eran las urgentes, las últimas. Siempre había un remolino de 50, 60 personas leyendo las noticias de la Nación. Bueno, en ese mismo edificio, en uno de sus salones, el principal, es la sesión de las acciones. Lo que pasa que la tortura en realidad que le hacen después a Lidia es porque las acciones eran al portador. Entonces vos tenías que tener, al portador significa al portador, el que la porta, ¿está bien? Vos tenías que entrar a la asamblea de papel prensa con las acciones en la mano. ¿Usted quién es? No importa, pero tengo las acciones. Entonces registraba, por eso llamaba al portador, entrabas con las acciones en la mano, así. Acá está, ¿usted quién es? Acá tengo.
1 millón de acciones, 500.000, 10 millones, bueno, lo que fuera. Nombre, apellido, dirección, pero pase. Si no tenías las acciones, no entrabas en la asamblea, y ahí había, por estatuto de la empresa, una cláusula muy interesante de la época de la dictadura de Onganía, que fue donde se conforman estos emprendimientos, por un sistema financiero muy interesante que se llamó de diferimiento impositivo. Por eso se hizo aluar, por ejemplo, de la misma manera, papel prensa. También se hicieron diferimiento impositivo en la época de Menem con los olivares, viste, que hay en la zona de Catamarca, La Rioja. ¿Qué significa eso? Vos tenés que pagar impuestos a las ganancias al Estado, cuando vence tu posición y tanta plata tenés que pagar, y el Estado te dice, bueno, no me la dé, haga un emprendimiento, haga una inversión, y yo, por esa cantidad que no me pagó, soy socio suyo. Y después le firmo la venta cuando el negocio funcione, y yo tengo, después de tantos años, y yo tengo la sindicatura. Porque finalmente es plata que utiliza usted, pero que es mía, aunque nunca llegó a ser mía porque nunca entró en mis arcas. Pero así se hizo Aluar, funciona, no hay queja. Y así se hizo papel prensa. Entonces, en el estatuto de papel prensa estaba que el síndico era del Estado, el síndico de la compañía, y que el Estado tenía que aceptar al nuevo socio. O sea, no podía haber una venta de acciones si no era el referéndum del socio estatal, en este caso. ¿Está bien el Poder Ejecutivo? Un dato de color interesante, viste, siempre a veces los compañeros preguntan cómo puede ser que Abad, ¿sabe quién es Abad? ¿Sabe quién es o no? ¿Sí? ¿Quién es? Abad, el de la FIP. Sí, el de ahora, el funcionario de ahora. Pensé que decías Haddad. No, claro, ustedes están con los medios todo el tiempo. No, Abad es un muchacho joven. Es un muchacho joven, Abad es un muchacho joven. No, Abad, que tiene 70 y pico de años. Que se acaba de ir, se está yendo de la FIP, viste que... Ajá. ¿Estamos bien? Sí. El recaudador, que como funcionario, pero siempre preguntan cómo puede ser que haya estado en tantos gobiernos distintos. Fue funcionario en Alfonsín, fue funcionario con Duhalde, fue funcionario con Menem, fue funcionario con nosotros, cumplió este mismo rol con nosotros. Sí. Nosotros estoy hablando del gobierno de Kirchner, ¿no? Y ahora también. Y entonces dice, che, pero ¿cómo puede ser que este tipo sea funcionario de todos estos al mismo tiempo? No al mismo tiempo en términos de tiempo cronológico, sí. Obviamente que cada gobierno en su tiempo, estoy diciendo al mismo tiempo en el sentido de que ¿cómo puede ser que haya sido recaudador con mayor o menor jerarquía en gobiernos tan disímiles? Que es raro, ¿no? No es un puesto menor, es un puesto de máxima. Bueno, en esa asamblea era el síndico puesto por el Estado. Él es el que firma diciendo que cuando Mañeto se apropia de las acciones de papel prensa, le transfieren la compañía en diciembre, la última semana de noviembre del 76, él era el que dice por el Estado que todo eso se ajustó a derecho. Ya era amigo de Mañeto en aquel momento. Qué interesante, ¿no? Sí. Y después estuvo en todo... Un amigo de Mañeto recaudando impuestos para nosotros, y que casualmente, ¿te acuerdas que la DGI, la famosa valija de Wilson? De Wilson Antonini. ¿Viste? Viste que a veces uno dice, che, pero ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Y cómo no van a poder ser? Es así, pero en eso tenés que navegar. La otra es una tontería adolescente, pensar que todo es blanco y negro. Por eso cuando me hablan del traidor de esto, el traidor del otro, el traidor del otro, yo los escucho y para adentro digo, bueno, ya van a cambiar tantas veces. Mirá Rodríguez Sá, viste que ahora es un gran amigo y durante 12 años no era. Viste, es una tontería esto. Y resulta que Randazzo, que era el mejor, después se transformó en el peor. Pero ¿cómo puede ser? Ni antes era el mejor, ni ahora es el peor. Es la vida y tenemos que ser un poco más condescendientes. Sobre todo se lo digo a ustedes que son jóvenes. Mirá, ya no están tan en edad de estar eligiendo tanto. A los 18 años sí, todos te parecen, el que no te parece feo te parece chueco, el que no te parece morocho, el que no te parece rubio, el que no te parece que transpira, el que no... Cuando llegás a los 50, si te mira alguno te pone nervioso. Bueno, lo mismo pasa conmigo, ¿viste? A los 18 años todas te parece que tienen algún defecto y ahora
Entonces, la política es una buena combinación de distintas velocidades hormonales. Ni Randazzo era antes lo que decían que era, ni es ahora lo que dicen que era, siempre fue el mismo. Bueno, Guillermo Moreno trayendo Siempre un discurso vivió, conciliador, ¿no? siempre Sí. vivió, Está... ya porque no me estás terminando de escuchar y te estás llevando No. algunas novedades interesantes. Sí. Esto de Abad no lo sabía, como tampoco sabías que Mañeto y Randazzo son familias contiguas en Chivilcoy. ¿Sabías eso? Sí. Ah, tenía muy un bien. dato Bueno, de eso Ah, Randazzo, bueno. sí. Por eso, En su entonces, siempre fue. Y bueno, y esto así se construye la gobernabilidad de un país y sobre eso tenemos que navegar. Hablando bueno, del el cargo en sí, ¿no? En el que estabas en la Secretaría de Comercio Exterior, ¿cómo lo ves ahora Interior, ¿no? Interior, con las relaciones de exportaciones, importaciones, relaciones con el FMI, por ejemplo, que viene a tomarnos examen cada tanto, le pone un puntaje a la Argentina? Como que volvimos a otras épocas Sí, carnales. no cargo las tintas en el fondo, finalmente vienen porque vos los invitás. El problema es que la etapa más virtuosa de nuestro modelo de desarrollo fue cuando nosotros tuvimos los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit comercial. Nosotros administramos la cosa pública teniendo al bien común con superávit fiscal, entonces recaudábamos más de lo que gastábamos. Si recaudábamos más de lo que gastábamos, tenía claro lo que había que hacer con el Estado. Yo no sé por qué después se abrió un debate sobre el rol del Estado, eso no se entiende. Si Perón se la pasó escribiendo sobre el rol del Estado. Perón no escribió sobre el matrimonio igualitario, porque bueno, nuestra doctrina es una doctrina viva y se va ayornando. Pero sobre el rol del Estado, Perón escribió todo. O sea, está bien que algunos compañeros hayan escrito sobre el matrimonio igualitario, pero sobre el tema del Estado no había nada que discutir, está rediscutido y muy claro en la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, y uno de los elementos ordenadores es que tenés que recaudar más de lo que tenés que gastar. Por lo tanto, tenés que administrar la Argentina con superávit fiscal. Y también tenés que venderle más al mundo de lo que le comprás en bienes. Esto significa que tenés superávit comercial. Y ahí la Argentina creció y creció muy bien. Llegamos a crecer varios años a tasas chinas, ¿te acuerdas? Ahora, este gobierno lo que tiene son déficits gemelos. El déficit fiscal, uno de los déficits fiscales más grandes de la historia de la Argentina. Uno de los pocos que tuvo un déficit fiscal más grande que este fue Alfonsín, pero vos viste cómo terminó. No terminó bien. No. Muy bien. ¿Qué vaticinamos con eso? Y vaticino lo que vaticino. Y no lo deseo, pero es una probabilidad. ¿Crees que y- podemos volver a un 2001? No, eso se equivocó Zaffaroni, que se me fue de la Corte Suprema, no sé por qué renunció. ¿Vos sabés por qué renunció Zaffaroni de la Corte Suprema en un Dijo gobierno que había oligarca? cumplido Ah, su mira edad. qué fácil, ¿no? Viene un oligarca a mandar y el tipo se va, después de todo el lío que hicimos para que sea ministro de la Corte. Estás enojado con eso, ¿no? Pero ¿y cómo no voy a estar enojado? Imagínate si ahora lo fuese a ver a debido, no le pueden prohibir que entre. En cambio ahora va y no puede pasar de la puerta. Pero es una tontería, ¿cómo se va a ir? No, porque mis principios... ¿Pero qué principio, querido? Vienen estos por degüello y vos me venís con unos principios que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y casualmente no son peronistas, igual que la procuradora, ¿viste? Se fueron, te dejan en banda, porque vos te podés separar de tu marido. Pero qué feo que un día te diga me voy a comprar cigarrillo y no vuelve más y te dejó con 3 críos y vos sigues esperando, ¿no? Separá, la vida es así, ahora lo otro no es de buena gente. Entonces pusiste un tipo en la Corte Suprema, lo que te cuesta poner un cristiano, bueno, en este caso no es cristiano, pero la Corte Suprema. Y de un día para otro se te va. Y después encima sale a opinar de economía. Y no sabe, si no es su formación. Entonces te hace creer a vos que como fue ministro de la Corte, esto va al 2001. Y yo te vengo acá a decirte, mirá, querida amiga, no es el 2001, esto es el 2001 y el 89 juntos. Y entonces a vos la panza ya te hace un ruido distinto. Y se arma un silencio acá, porque claro, te lo estoy diciendo yo. No, está muy alejado esto de ser el 2001. Está muy alejado esto de ser el 89. Esto está muy cerca de ser las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces mejor no batamos el parche. Entonces, este gobierno también tiene un déficit comercial espantoso. Mira, Kirchner le dio una recomendación a Evo Morales. ¿Sabe quién? Evo Morales, el presidente boliviano.
Le dijo, Evo, nunca te quedes sin pesos bolivianos, siempre recaudás más de lo que gastás y nunca te quedes sin dólares, siempre vendés más de lo que compres. Eso te iba a preguntar, ¿y el dólar a 20? Y hubo tanto escándalo con la causa dólar futuro, de la devaluación y demás, y ahora sigue subiendo y parece que no pasa nada. La causa dólar futuro está, no, el presidente del Banco Central tiene que ir a explicar lo que hizo. ¿Está bien? Tiene que ir y explicar. En todo caso, la que no tiene que ir a explicar el presidente, porque es ridículo de pensar que lo que está haciendo Sturzenegger ahora es porque se lo dice Macri. Tan ridículo como pensar que lo que hacía Vanoli se lo decía Cristina. Entonces, la causa dólar futuro, que Vanoli explique, tiene que explicar. Kicillof, en realidad él habría tenido la posibilidad de designar un representante del ministro de Economía en el Banco Central. No quiso y fue él. Bueno, entonces tendrá que ir a explicar un poquito. La que no tiene que ir a explicar nada es la presidenta. Porque en nuestro gobierno el Banco Central es autárquico en sus decisiones administrativas, tal cual lo exige Occidente. ¿Está bien? Entonces, ahora tiene que ir a explicar, porque no sé por qué se le ocurrió salir a vender dólares. Eso no es una política peronista. ¿Cómo va a ir a vender dólares? Pero nosotros cuando salíamos a administrar el dólar, ¿te acordás que decían ahí viene la gente de Moreno y la hinchada de Boca se iba y la declaraban? Pero es otra manera. ¿Cómo es esto de vender dólares para controlar el precio del dólar? Eso lo hacen estos descerebrados, no nosotros. ¿Se entiende? O sea, vender spot, que es lo que está haciendo el Banco Central, vender contado, o vender futuro, y capaz que las dos estén mal, o no lo sé, pero tienen que ir a explicar. A mí no me molesta eso de que vayan a explicar, obviamente, si vos me preguntás a mí, como economista, no hay ningún delito, pero no está mal que tengan que explicarlo. O sea, que vayan a un juicio no significa que sea. La que es una tontería que esté sentada ahí es nuestra presidenta. Eso sí que es una tontería porque no tiene nada que ver. Macri va a ir preso no por esto, no porque venda dólares el Banco Central. Macri va a ir preso con un casquito amarillo que yo estoy terminando de pintar y un chaleco amarillo también, porque a ellos les gusta el color amarillo. Le va a quedar bien. Capaz que se deja el bigote y le queda mejor todavía. Entonces ponemos el casquito amarillo, le ponemos el chaleco amarillo. Yo estoy pintando, no ustedes, Sí. Así que no se la agarran con ustedes. Ustedes me preguntaron, yo lo estoy pintando. Y por lo que hizo en el correo, entre otras cosas. Vos no podés tener un presidente que es millonario, como él dice, y una empresa quebrada que no le paga a sus proveedores, y para resolver ese tema designa a un ex empleado del grupo Sogma para que discuta desde el Estado con Sogma. Eso obviamente, firmaste vos el decreto, ¿cómo no pasó nada? Sí que pasó, firmaste el decreto del negociador del correo, que era un abogado tuyo de tu empresa, lo pusiste como funcionario del Estado para negociar con tu empresa. Está de los dos lados del mostrador, eso está claro, con eso solo termina preso. Por eso digo cuidado, porque cuando esto le venga la ola en contra y se vean presos, son capaces de hacer cualquier cosa. Esto no te van a entregar el chupetín sin hacer algunas cositas. Ojalá no pase, pero tengamos mucho cuidado con esto. Guillermo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que estés acá también. Una última pregunta, porque no puedo sí, ahora ya te están transpirando las manos. Vamos a mencionar lo de también la presentación del libro de esta noche. Defender el modelo, ¿se pueden pensar en 3 nombres que estén en ese modelo? Sí, no hay ninguna duda. Si vos tenés que armar un triángulo virtuoso, es Néstor Kirchner, es Cristina Kirchner y Julio De Vido, no hay ninguna duda. Ese fue el triángulo virtuoso de los 12 años de nuestro gobierno, búscalos ahí. Sí, ¿y a futuro? Hacia futuro, sí, me estás diciendo. Hacia el 2019. No, prefiero guardarme. Hay muchos candidatos, yo creo que tienen que ser los que van entre 45 y 55 años. Ahí entra nuestro intendente de esta ciudad, entra. Pero ¿Capitanich? ¿Confías en Capitanich? Sí, entra Capitanich. Sí, claro. Es uno de los jóvenes dirigentes más importantes que tiene la Argentina. No, sí. No, yo lo valoro, lo estimo. Lo que tenemos que hacer es dejarle el campo orégano a él, ¿no? No es justo que su generación tengan que remar para que este oligarca nos entregue el gobierno. Es una responsabilidad de nuestra generación. Culpa nuestra está aquí, por nosotros le tenemos que ganar la elección. Es el último esfuerzo de nuestra generación. Ahora, si se ponen violentos, que no descarto la posibilidad de que se pongan violentos, yo lo que creo que tenemos que lanzar a la arena pública a muchos candidatos a presidente para que tengan que matar a muchos, porque son capaces de... estos tipos son capaces de esto, Así que cuídenlo a Capitanich, cuídenlo. Hoy me dijeron que Capitanich en alguna reunión privada dijo algo parecido también. Sí.
Sí, sí, está teniendo algunas declaraciones también y lanzándose declaró, de a sí. poco. Sí. No, pero con esto de cuidarse. Sí. Bueno. También. Bueno, viste, esto empezamos, porque los más veteranos sabemos lo que sabemos de lo que son capaces. Vos leíste una sesión de tortura y para vos es impensable, pensás que es solo un libro, pero eso pasó hace poquito, No. en términos históricos acaba de pasar. Claro. A estas bestias nosotros confrontamos, no es que estamos enfrente. Por eso fueron capaces de duplicar el precio de la comida. ¿Qué decisión más cruel puede tomar un presidente que duplicar el precio de la comida y sacarle la comida de la boca a su pueblo? Bueno, esa es la más cruel que se puede hacer. Bueno, esto lo hizo él en los primeros 15 días de gobierno. Si fue capaz de hacer esto, son capaces de hacer muchas cosas. Por eso el peronismo, ¿sabe? Mira, hay que leer Conducción Política. ¿Viste? Si no leyeron Conducción Política, y aunque no sean de la causa, léanlo porque es extraordinario. Lean Conducción Política y ustedes van a ver ahí que están las respuestas escritas hace décadas por el general a lo que está pasando ahora. Es extraordinario. Gracias por venir. Muchas gracias. Marisol, queremos ir con vos para que nos cuentes a qué hora y dónde es la presentación del libro hoy. Sí, esta noche a las 20 horas Sí. en Librería La Paz, que Sí. está por Avenida 9 de Julio al 359, Sí, sí, creo sí. que es la altura. Bien, Y bueno. confirmó la Y vos presencia escribiste el prólogo Coqui. además. No, Sos parte de la presentación. soy parte de la Ah, presentación, nada bien. más. Ahí Es un compañero, ¿viste? Es la segunda que lo dice. Sí, Lo que pasa es que hay un problema. un error de... Por una compañera. Bien, bien. Sí, no. Bueno, vos vas a estar esta ahí vez lo estoy presentando. acompañando. Él nos acompaña siempre, a nosotros sí. Bien. Así que... Bueno, muchas gracias A por ustedes, venir. gracias. Gracias. Estuvimos con Guillermo Moreno aquí en los estudios de Avenida Refugio y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Así que Así ya es, nos nos vamos. vamos. Estuvimos con Oscar Rego, Alejandro Cáceres en la producción, Alejandra Zacarías. Y Noelia Moreira. Chau, chau. Ahora me dejo atrapar.